Marcos 1, versículo 9 al versículo 11. Cuando lo tenga, se pone en pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor del día de hoy. Marcos 1, versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Toma asiento. A modo de introducción, recuerden que todos los sermones tienen un título. El título del sermón del día de hoy es Mi Hijo Amado. Y siguiendo con esta introducción, yo no sé si ustedes, en la cultura hollywoodense que tiene dentro de las películas que ha visto una película de Denzel Washington que se llama John Q o John Q, que trata de un padre que tiene un hijo con una enfermedad al corazón y debido a los costos que él no podía pagar, toma una determinación un poco radical, drástica y se toma al hospital. Y se toma al hospital y en otras lo que quería era que uno del médico que lo trataba le quitara el corazón a él y se lo pusiera a su hijo. Esta película narra a lo que puede llegar el amor del padre para con un hijo. Nosotros como padres, yo creo que cuando nuestros hijos están en problemas, podríamos hacer cosas que ni siquiera podríamos nosotros imaginarnos. Pero el afán de esto es ensalzar, exaltar, hacer entender o darnos a entender la profundidad del amor que tiene un padre sobre su hijo. Y este sermón y estos pasajes que vamos a leer hoy día tienen mucho que ver con esto, a pesar de que no se ve. Y a través del desarrollo del sermón espero que podamos comprender de qué estamos hablando. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Marcos, dijimos que no íbamos a ver otros libros, digamos, que de los evangelios para poder tener una perspectiva mucho más clara de lo que estaba pasando en cada situación. Y es para eso que, si usted quiere tomar nota, los versículos paralelos o los pasajes paralelos a este texto es Mateo 3 del 13 al 17, Mateo 3 del versículo 13 al 17, Lucas 3 desde el 21 al 22 y Juan 1, 29 al 34. Y es importante que nosotros podamos leerlo, así que le voy a pedir que me acompañe a cada uno de estos pasajes para que nosotros podamos tener una perspectiva más clara de lo que pasó en aquel momento. ¿Les parece? Entonces les voy a pedir que abran en Mateo capítulo 3, del versículo 13. Si quieren no lo abren, yo lo voy a leer de todas maneras. Mateo nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros nos vamos a Lucas, capítulo 3, desde el versículo 21 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió.
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y tenemos el relato de Juan, que también lo vamos a ver. Juan 1, desde el versículo 29. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos todos estos pasajes, ahora podemos tener una perspectiva mucho más clara de lo que Marcos nos está diciendo en estos 3 versículos. Y yo le voy a invitar entonces a que usted se imagine el bautismo de Cristo y vamos a hacer una mezcla de todos los evangelios para tener una perspectiva súper clara de lo que pasó entonces en el bautismo de Cristo. Yo le voy a pedir entonces que eche a volar su imaginación. Si quiere, cierre sus ojos y empiece a más o menos imaginarse que Juan está en el río Jordán, ¿cierto? Y esta es la escena. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Eso lo dice Marcos. Pero Juan nos dice que cuando Juan el Bautista ve a Jesús antes de descender al agua, lo apunta y le dice, he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista a decirle a bautizarse, Mateo nos aporta otra cosa y nos dice que Juan se le oponía. Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Y por qué no quería bautizar a Jesús? Porque le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que hagamos, que cumplamos toda justicia. Entonces lo bautizó. Lucas dice que cuando después de bautizarse, Jesús estaba orando. Y es en ese momento que Jesús estaba orando cuando descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y nosotros ya tenemos todos los testimonios y nos dice que Jesús claramente lo estaba viendo, pero Juan el Bautista también lo veía. Y a Juan el Bautista Dios le dijo, mira, sobre quien tú veas descender el Espíritu, este es el Hijo de Dios. Y en ese mismo momento vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros nos quedamos solamente con el testimonio de Marcos, nos cuesta entender mucho de qué estaba pasando. Pero cuando nosotros vemos todo el panorama amplio, nos vamos a dar cuenta que ahí pasó algo tremendamente profundo y es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Nosotros podríamos hablar 2 o 3 sermones de este acontecimiento, pero hoy día vamos a tratar de resumirlo. Y vamos a ver 3 acontecimientos importantes que ocurrieron en estos pasajes. Estos 3 acontecimientos son el primero, que Jesús se bautiza. Es lo primero que nosotros podríamos ver. Jesús se bautizó. Lo segundo que vamos a ver es que es que Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Y lo tercero es que del cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estos 3 puntos los vamos a ver hoy día para poder tratar de entender en profundidad qué pasó con eso. Vámonos entonces al primer punto.
Jesús claramente venía de Nazaret, ¿cierto? De Nazaret de Galilea. Nazaret era un pequeño pueblito dentro de la provincia de Galilea. Y la verdad que de Nazaret nadie esperaba nada bueno, ¿cierto? De hecho lo podemos ver en Juan, cuando Natanael le dijo, ¿y puede venir algo bueno de Nazaret? Jesús, conocido como el Nazareno, venía de ahí. Pero entendemos que era conocido como el Nazareno porque gran parte de su infancia la pasó ahí, otra la pasó en Egipto, ¿cierto? Pero él había nacido en Betlén o en Belén, como quieran llamarlo. Por eso era conocido entonces Jesús como el Nazareno. Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Jesús, conocido como el Nazareno, era el que venía al encuentro entonces de Juan el Bautista a bautizarse. Pero lo que a nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención es, ¿por qué se iba a bautizar Jesús? ¿Por qué cuando viene y le dice Juan el Bautista, ¿por qué yo necesito que tú me bautices a mí? ¿Por qué le dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia? Y nosotros la semana pasada hablamos un poco del bautismo, y esto es importante porque tiene que también ver con lo que hoy día Jesús le está mostrando y le está enseñando a Juan al decirle que es necesario que cumplan toda justicia. ¿Por qué se bautizó Cristo? ¿Cristo tenía pecados? Recordemos que el bautismo es el simbolismo de decir, yo soy lavado de mis pecados, yo profeso este arrepentimiento, yo soy lavado de mis pecados, muero y nace otro hombre, ¿cierto? ¿Por qué Jesús tenía que hacer eso? Es una pregunta necesaria. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse si él no tenía pecado? ¿Cierto? Él no había cometido ni un pecado. ¿Por qué tenía que someterse Jesús entonces al bautismo? Cuando nosotros estudiamos profundamente este tema, vamos a darnos cuenta que Jesús sí tenía pecado. Jesús tenía mucho pecado encima. Pero no era un pecado que hubiera cometido él. Jesús tenía que bautizarse y cumplir toda justicia, porque Jesús en ese momento declaraba que cargaba todo el pecado de la humanidad. Y cuando Él dice que tiene que cumplir toda justicia, se pone en nuestros zapatos. Él no solamente compartió nuestra humanidad, Jesús no solamente compartió nuestras tentaciones, Jesús compartió nuestra vergüenza en aquel río. Cuando nosotros nos bautizamos, siempre lo hacemos con un entendimiento profundo de que, me estoy bautizando y es un momento súper bonito. Pero el bautismo representa la vergüenza del pecado, hermano. Y Jesús compartió esa vergüenza con nosotros. Jesús se puso en nuestros propios talones y bajó al Jordán para decirle al mundo, voy a descender igual que todo pecador que pisa la tierra. Jesús está haciendo una declaración al mundo, diciéndole, yo a pesar que no tengo pecado, voy a cargar el pecado de la iglesia. 2 Corintios 5 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en un pasaje maravilloso que claramente nosotros no podemos dejar de leerlo, yo creo que usted debería empezar o nosotros todos deberíamos empezar a tomarnos por costumbre, llegar a aprendernos totalmente de memoria Isaías 53. Y en el 53 ahí dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús al descender al agua, hermano, tomó nuestra maldad, nuestro pecado, tomó nuestra posición, nuestra terrible vergüenza, pero también tomó la determinación, tomó una decisión, y esta decisión la manifestó. Le dijo al mundo, yo cargaré el pecado. Es por eso que Jesús tenía que cumplir toda justicia, porque Él tenía que ser lavado también simbólicamente de los pecados de nosotros. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, que cuando Jesús va donde Juan,
Jesús da el primer paso para la redención nuestra. Y es importante que Juan el Bautista, desde ya, antes que él bajara las aguas, ya viendo que Jesús venía, lo apunta y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su pecado, el pecado de todos nosotros, lo cargó Cristo. Y Cristo, es importante y tratar de profundizar en esto, de cómo nosotros podremos comprender tal compromiso, quizás la palabra de Cristo para con nosotros, tal la profundidad de su sacrificio, que no solamente terminó muerto en una cruz, cierto, torturado, sino que en cada aspecto de la vida Cristo se puso en nuestros zapatos. Y eso muestra el amor de Cristo para con nosotros. Y también muestra el amor del Padre para con nosotros. Cuando Cristo baja las aguas, automáticamente hace oficial el hecho de que Él es el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto simbolizaba, hermanos, un montón de pasajes del Antiguo Testamento que nos habla de cómo Cristo es ese Cordero que sufría sin tener nada de malo, sin tener nada que pagar. Ese Cordero era sacrificado para satisfacer la justicia de Dios, pero también era sacrificado por otros. Esta sustitución de Cristo por nosotros, por su iglesia. Paul Washer una vez cuenta una historia que él estaba predicando. Creo que estaba predicando en una universidad o algo así. Y Paul Washer estaba diciendo que Jesús, un solo ser, una persona, había sido colgada en la cruz para pagar el pecado de toda la humanidad. Y uno de los alumnos le dijo: pero ¿cómo una sola persona va a pagar el pecado de toda la humanidad? Y Paul Washer le responde: lo que pasa es que esa persona que fue crucificada es la persona más hermosa del mundo. Si nosotros juntáramos toda la belleza, decía él, todo lo más lindo, todo lo más hermoso del mundo, y le pusiéramos una balanza con Cristo, Cristo pesaría más. Es ese ser, ese hombre, el que murió por nosotros. Nosotros no podemos cuantificar, no nos podemos imaginar, hermano, lo hermoso que es Cristo. Es difícil transmitir. Hay personas que tienen el don de transmitir la belleza, quizás, la importancia de Cristo. Pero el mejor aliado para que nosotros podamos comprender esta condición de Cristo es las Escrituras. No hay otra fuente. No hay otro lugar donde podamos nosotros comprender el poder, la importancia del sacrificio de Cristo. Nosotros hoy día vivimos vidas, hermanos, mediocres, vivimos vidas egoístas. Vivimos vidas que se mueven, funcionan, que el motor no somos nosotros mismos, pero cuando vemos a Cristo como ejemplo, nos damos cuenta de que Cristo estaba tan comprometido con su obra, estaba tan comprometido con lo que Él estaba destinado a hacer, que Él nunca pensó en sí mismo. Y eso debería ser para nosotros un ejemplo. Hoy día, lamentablemente, en este mundo vemos
con indignación cómo mucha gente se burla de Jesús. Y esto es por la ignorancia, claramente, de la gente respecto del cristianismo, pero por sobre todo, por la culpa de la iglesia que no ha sabido mostrar a Cristo tal y como es. No sea usted igual que ellos. No sea usted igual de responsable. Cuando usted predique, predique con autoridad, con entendimiento. No deje a Cristo como un solo ser, un sabio que apareció por el mundo, alguien que hacía cosas bonitas. No. Muestre a Cristo como el Cordero de Dios. Lo segundo que vamos a ver hoy día es que Él fue ungido por el Espíritu Santo. Uno de los evangelios, ¿cierto? El de Lucas, creo que nos dice que Jesús estaba orando cuando descendió el Espíritu Santo sobre Él. Se abrió el cielo en aquel momento. Yo creo que trate de imaginar cómo se podría haber abierto el cielo para que descendiera el Espíritu Santo. Y desciende en una forma de paloma. Mucha gente preguntará por qué descendió en forma de paloma. Pero la paloma tenía el objeto de dar a entender la pureza del Espíritu, la santidad, la limpieza que siempre ha sido caracterizado por este ave. Y es por eso que baja el Espíritu Santo en forma de paloma, simbolizando la pureza del Espíritu. Y se desciende sobre Cristo, y ese es el momento cuando Cristo es investido de poder, es ungido para que Él dé comienzo a su ministerio. Es ese momento cuando Él es capacitado por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. ¿Debía ser capacitado Cristo para cumplir su ministerio por el Espíritu Santo? La respuesta es sí. Recordemos que Jesús tomó nuestra naturaleza humana, con todas las tentaciones humanas, y necesitaba del Espíritu Santo también para poder cumplir y llevar a cabo su obra. Tal como Cristo requiere del Espíritu Santo, toda su iglesia requiere del Espíritu Santo para lo que hagamos. Especialmente con lo que tiene que ver con nuestra profesión del cristianismo. Fíjense que da un ejemplo que me llamó mucho la atención y que es totalmente cierto. Y decía que si Dios hoy día eliminara todos los pasajes del Espíritu Santo de la Biblia y los sacara totalmente de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestro ser, y borrara totalmente de la Biblia toda la insinuación de la Biblia, del Espíritu Santo, la gran mayoría de la iglesia no se daría cuenta. Vivirían igual. Y eso es cierto, porque nosotros nos damos cuenta de que todo lo hacemos con nuestras fuerzas. Todo lo hacemos nosotros. El Espíritu Santo, lamentablemente, en nuestras vidas ha pasado a tener un rol insignificante. Ni siquiera nosotros lo consideramos. No forma parte de nuestras vidas. Pero, hermanos, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros estaríamos revolcándonos, hermano, en el fango como cerditos felices. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Sin el Espíritu Santo y sin nosotros orar a Dios para que a través del Espíritu Santo nos capacite, ¿qué podríamos hacer? Yo necesito de que el Espíritu Santo me ayude. Porque, por ejemplo, llevamos en estos, ¿cuántos? 10 meses. Y domingo tras domingo, cualquier predicador parte en cero. Todas las semanas hay que armar un sermón, desarrollar un sermón, estudiar un sermón, y el lunes de nuevo cero. Y eso cansa. Por eso que mucha gente empieza a tomar un camino de predicación y al final dura poco. ¿Por qué? Porque lo hace con sus fuerzas.
Ustedes o nosotros mismos, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos capacite. Tal como Cristo para cumplir su ministerio, nosotros lo necesitamos para vivir. Usted necesita del Espíritu Santo para que controle su carácter. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que podamos comprender las Escrituras. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros podamos o nos arrodillemos a orar. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para no vivir como el mundo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para todo. Cuando Cristo dice que sin mí nada podéis hacer, está refiriéndose no solamente a Cristo, sino que a la persona de Dios. Y eso incluye al Espíritu Santo. El cristianismo no está despegado del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos que hoy día, lamentablemente, gran parte de la iglesia vive un evangelio con sus propias fuerzas. Cristo es nuestro ejemplo. Si Él necesitaba ser ungido para su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Ahora fíjense en esto. Cuando Cristo termina de ahí, cuando sale del bautismo, poco escenario más allá, va y se va a una sinagoga y empieza a leer un texto que él busca deliberadamente y empieza a buscar, ¿cierto? Y encuentra Isaías 11 y dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Lamentablemente este pasaje se utiliza para decirle a la gente que va a tener un auto nuevo o para decirle de cualquier tontera. Pero lo que está diciendo ese pasaje es que Cristo está anunciando que Él ya fue investido por el Espíritu Santo en las aguas cuando se bautizó, y que ahora Él comenzaba su ministerio y empezaba a darle buenas nuevas a la gente, decirle: el reino de Dios ya está aquí. Yo vengo a abrir los ojos de los ciegos, yo vengo a hacer caminar a los inválidos, yo vengo a decir: el Mesías llegó. Y es importante comprender esto, hermano, porque si Dios mismo le dice a los judíos, a los de la sinagoga, este episodio ya sucedió, es porque es un episodio importante. Jesús es investido por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo fue investido de poder por el Espíritu Santo de Dios. Y lo tercero es que se oye del cielo en este mismo episodio: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros podríamos utilizar este pasaje y no vamos a perder, yo no me quiero despegar del sentido más profundo de este texto, que tiene que ver con la obra de Dios. Pero mucha gente utiliza este pasaje para decir: bueno, aquí está la Trinidad en acción, ¿cierto? El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y sí podríamos decirlo, es un pasaje que se utiliza para ver la Trinidad en majestad, ¿cierto? Pero nosotros hoy día no vamos a profundizar en eso. Solamente lo vamos a mencionar. El mensaje del día de hoy es: este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿por qué se complacía el Padre en el Hijo? Hendrickson comenta: como si estuviese profundamente impresionado por la disposición que su Hijo tenía para cargar con el pecado, es que el Padre proclama: tú eres mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Claramente nosotros podríamos decir: claro, Dios el Padre se goza en ver a su Hijo con tal disposición. ¿Se acuerdan cómo fue el pacto de redención? ¿Quién decidió ir a salvar a los pecadores? ¿Y por qué lo decidió? ¿Porque se le ocurrió al Hijo? ¿Se le ocurrió a Jesús? No se le ocurrió a Jesús, no lo muestra así la Biblia.
dice que el Padre lo determinó para esa tarea. Pero lo que vemos de parte de Jesús al disponerse a hacerlo es obediencia. El Padre designó al Hijo para que fuera a la cruz del Calvario y Jesús dijo, amén, yo voy. Y es en ese sentir, en ese entendimiento de que nosotros podemos ver que el Padre se goza en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo siempre hizo lo que el Padre decía. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Jesús dijo, no vengo a hacer mis obras, vengo a hacer las que mi Padre me mandó a hacer. Yo no hablo por mí, estoy diciendo lo que mi Padre dijo. Y toda su vida, todo el ministerio de Cristo, todo el ministerio que tuvo Cristo en la tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Y se humilló, como dice la Biblia, ¿cierto? Se humilló a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también hay otro sentido profundo de por qué este es el Hijo amado del Padre. Y es porque ellos siempre estuvieron juntos. Ellos son uno. En la eternidad. Juan 1:1, ¿qué dice? Porque al principio era el Verbo, era Cristo, ¿cierto? Y el Verbo era con Dios. Cristo estaba con el Padre. Y Cristo era el Padre. Como nosotros podemos comprender tal unión, no la podemos comprender. La palabra utilizada en ese texto en el griego es agapetos, y tiene que ver con una palabra relacionada con el amor, pero es un amor profundo, es un amor que no es como un amor, digamos, general, genérico, sino que es un amor profundo, tan grande. Y alguien dijo por ahí que no podría haber amor más grande que el que tenía el Padre por el Hijo. Y es por eso que Él le dice, en Él tengo complacencia, en Jesucristo tengo complacencia. Jesús es el amado del Padre más allá de su calidad mesiánica, porque era el Mesías, sino porque el Verbo eterno siempre ha estado con Él. Y fíjense que este sermón tiene, cierto, y se lo vuelvo a repetir, el título de Mi Hijo Amado. Y fíjense que este escenario que acabamos de ver, hermano, es el puntapié inicial, es como el paso que se da definitivo para que se lleve a cabo la consumación del sacrificio de Cristo. Y Dios, en su palabra, nos muestra una historia muy particular que tiene que ver con algo que se relaciona. Nosotros vamos a tratar de este momento y trate de imaginar o trate de contemplar el amor de Dios, no solamente para con sus hijos, sino que para con nosotros. Quiero que me acompañe a Génesis 22. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. ¿Lo tiene? Si su Biblia tiene título, el título es Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Si no lo está leyendo, imagínelo, ¿ya? Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren esta historia. Abraham, cierto, el padre de la fe, conocido como el padre de la fe, no podía tener hijos. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la relación padre-hijos y nos vamos a testimonios de la Biblia, el de Abraham debe ser uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque Abraham, necesitado de tener descendencia, con ya muchos años de vida, su esposa estéril, ¿cierto? Aún así Dios le cumple una promesa y le da a un hijo, su único hijo. No vamos a mencionar a su otro hijo, ¿cierto? Ni nada. Vamos a mencionar a Isaac, su hijo, el hijo amado de Abraham. Yo quiero que trate de imaginar y ponerse en los pies de Abraham para que nosotros podamos comprender el amor que tenía Abraham por su hijo. Era su único hijo. Era la fuente de su felicidad. Dios nos muestra muchas veces que Abraham lo único que quería era un hijo. Porque en ese tiempo más aún tenía una significancia más profunda con el tema de la herencia, etcétera, etcétera. Era su único hijo. Y Abraham lo amaba profundamente. Yo creo que Abraham daba todo por su hijo. Pero en un afán de enseñarle algo, y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, que lo que Dios le estaba enseñando a Abraham es lo mismo que nos debería enseñar a nosotros, y nos enseña no solamente en el pasaje de Abraham, sino en el bautismo de Cristo. Dios le enseña en forma práctica lo que sentía Dios respecto del sacrificio de su propio hijo. Y le dice a Abraham: toma a tu hijo y sacrifícalo. Entonces Abraham toma a su único hijo, a su hijo que amaba. Imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que Robbie toma a Araceli y le dice: tienes que sacrificarla. O yo a La Paz. Imagínense, para que se pongan más o menos los pies de Abraham, lo que debe haber sentido ese hombre en ese momento. Porque es Dios mismo el que se lo estaba diciendo. Y Abraham va. Aquí no vamos a hablar de la fe de Abraham y sabía que iba a proveer Dios. Él estaba dispuesto a matar a su hijo. Yo creo que trate de meterse en la mente de Abraham cuando él iba caminando durante 3 días, y yo creo que lo único que pensaba él era en el momento en que tuviera que tener su cuchillo delante de su hijo. No creo que se haya imaginado o haya pensado otra cosa. Yo no creo que Abraham iba caminando y iba pensando en las ovejas que había dejado atrás. No creo que haya sido tema para él. No creo que haya estado preocupado: ay, que no regué el pasto. No, él estaba preocupado estos 3 días de que en 3 días, cuando llegara a ese lugar, iba a tener que matar a su hijo. Su hijo amado que había esperado toda su vida. Y llega a ese lugar. Abraham prepara las cosas, describe el pasaje, y amarra a Isaac.
Es muy tremendo cuando Isaac le dice a él antes de esto: oye papá, pero tenemos el fuego, tenemos el cuchillo y el sacrificio. Cuando nosotros somos hombres, papá, y un hijo le dice: oye, no tengo algo para comer. Imagínense el dolor. Abraham sabía que lo tenía que matar. Y sube y está listo para consumar esto, lo amarra. Y cuando levanta su cuchillo, el Señor le dice: detente. Abraham no alcanzó a sufrir todo el dolor. ¿Sufrió? Sí, mucho. Porque él, esta escena, yo me imagino que ya la tenía en su mente, de haber sido algo muy difícil. Pero no alcanzó a matar a su hijo. Él no alcanzó a pasar ese tremendo dolor. Pero cuando comparamos esto con Dios y Cristo, hay una diferencia. Y es que cuando Cristo estuvo en la cruz, nadie le dijo detente. Isaías 53 muestra cómo el Padre aplastó a su Hijo. Aun cuando quizás sentía lo mismo que Abraham. Abraham estaba condicionado por su respeto hacia Dios, pero a Dios nadie lo condicionaba más que otro amor: el amor hacia su iglesia. Lo que movió al Padre a aplastar a su Hijo era el amor a su iglesia, hermano. El amor a usted. Ese amor hacia nosotros, que nosotros respondemos siempre con: tengo flojera, no estoy dispuesto, no tengo tiempo. Nosotros respondemos de esa manera un amor tan grande. Y es injusto. Es injusto para con Dios responder así. Es impresentable que al enfrentar el amor tan grande de Dios, nosotros no estemos dispuestos a morir nosotros mismos. Cristo, el morir a sí mismo, lo hizo literal, hermano. Y nosotros nos escudamos en que no tenemos tiempo. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llega nuestra ignorancia? En el bautismo de Cristo, el Padre le dijo: yo en Él tengo complacencia, yo lo amo, pero también amo a mi iglesia y estoy dispuesto. Ya sellé esto ya está sellado. Cristo se bautizó, Él es el Cordero que iba a quitar el pecado de nosotros, y mató a su Hijo, lo aplastó por amor a usted, porque usted también es su Hijo ahora. Empecemos a través de esto, hermano, a pagar como corresponde a Dios. Dejémonos de excusas. Esta historia de Abraham nos permite ver el tremendo amor de Dios, no solamente por su Hijo, sino que por su iglesia y por usted mismo. El amor de Dios para con nosotros es tan grande que no escatimó en dar a su único Hijo a que muriera
humillado en la cruz del Calvario. Mi pregunta para ustedes: ¿puedes ver el amor de Dios? Alguien dijo que preguntarse si Dios me ama es el peor insulto que tú le puedes decir a Dios a la luz de la cruz. Pónganse de pie, vamos a ver.